Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 294 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, espíritu emprendedor, acción humana eficaz y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Clavos, cabeza para arriba. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ujú. Bueno, me alegro mucho. Sí recuerdas que yo fui bastante lento en aprender a clavar un clavo. Ah, Y sí, no me acuerdo. creo que tiene que ver con el hecho de que todavía me cuesta saber si el martillo va en la derecha o va en la izquierda. Ah, ¿verdad? Y Sí. dependiendo Ujú. de la ubicación que tenga el clavo, pues así me acomodo. Entonces he aprendido a martillar con Claro. ambos, pero cada vez martillamos menos, ¿verdad? Sí, ya casi ni se oye el sonido de los martillos. Cierto. Bueno, Ujú. cuéntanos de dónde viene esta idea que me resulta afín a algo que mencionamos en el diálogo pasado. Sí. Bueno, creo que en su raíz la idea viene de cómo favorecer la implantación de un cambio. El cambio siempre tropieza con una resistencia natural porque preferimos el estado de cosas, a no ser que estemos en agua hirviendo, preferimos el estado de cosas que ir a probar una cosa nueva. Y eso me parece que es importante porque cada vez que se crea un trámite, se crea una institución, se crea una norma, hay la dificultad de que la norma o la práctica sea debidamente aceptada por la gente. Y creo que pocas veces pensamos en cómo hacer para que la gente acepte esto con naturalidad. Y entonces hacía una serie de comparaciones, de ilustraciones más bien, entre qué ocurre con ciertas prácticas que se instalan debidamente. ¿Por qué se instalan debidamente? Recuerdo que tenía un profesor que alguna vez lo mencionaba con frecuencia, la- a, en cuanto a normas sociales, mencionaba con frecuencia el ejemplo del trillo. Dice, bueno, usted hace una plazoleta en un pueblo, eh, la ensacata para que sirva ahí para jugar y no sé qué. Y pronto empieza a ver que hay una parte del zacate que se va deteriorando y es la parte por donde la gente acostumbra a pasar. No cambia esa costumbre, sigue pasando de la misma manera hasta que hace un trillo. Y entonces él decía que los trillos son creaciones sociales. No es que un día el grupo se ponga ahí en una asamblea a decidir por dónde va a pasar la plaza, sino que por las necesidades, por la, eh, por las necesidades por las costumbres y hasta por la misma topografía de la plaza. En plazas totalmente planas, pues el trillo tiene una probabilidad más alta de ser rectilíneo, pero si la plaza tiene desniveles y tal, la gente va bordeando los desniveles. Y eso me lleva a otra ilustración que hay, que creo que es bastante factible, bastante verosímil. Cuando es una carretera de las nuestras, la carretera que va a San Ignacio de Acosta, la carretera que va de Orotina a, a Caldera por la montaña, de Orotina a San Mateo, más bien, por la montaña, por el monte del Aguacate, pues tiene un diseño que posiblemente antes de muchos
instrumentos geodésicos que permitían hacer las medidas de mejor manera, o eh, innovaciones teóricas que se fueron dando sobre cómo diseñar una carretera para que, por ejemplo, el movimiento de tierras fuera menor, minimizar el movimiento de tierras, cómo la carretera iba por donde iba y de ahí resultan trazados que todavía sirven, no son lo que se pudiera llamar una autopista bella, pero sí son un trazado que funciona. En ese paso del aguacate, pues uno siente que va y va y va bordeando montes y al borde de caídas libres, pero eso ha funcionado durante mucho tiempo. Posiblemente funcionó durante mucho tiempo cuando la carretera era evolutiva, que primero era un trillo, después venía a ser ¿cómo lo llaman? Bueno, un camino de cabalgaduras. Después ya era un camino de carretas y carretones y finalmente por ahí se amplió la huella como para convertirlo ya en una carretera lastreada, pavimentada, etcétera. Útil para hacer carreteras, lo que pasa es que ahora ya no se hacen así, ahora diseñas y vas ahí tratando de maximizar el número de rectas en función de la velocidad posible de la carretera y tal. Pero sí que seguimos, por ejemplo, legislando y el legislador que se sienta a legislar cómo se hace una determinada operación está en un escritorio y muchas veces la diseña de la manera que le conviene a la mente del que está sentado en el escritorio y no de quien hace de que tiene que cumplir con la ley. Entonces, hace poco escuchaba en un programa de Rolando Araya una entrevista con Ana Virginia Calzada. Y entonces, al principio del programa, decía el entrevistador, va a ver que de aquí al final del programa vamos a empezar a chocar. Y la, la, la idea del entrevistador era que iban a chocar cuando él dijera que el sistema legal costarricense era muy enmarañado. Y más creía que iba a chocar cuando dijera que con la inteligencia artificial ahora se podría resolver muchísimo de las marañas legales que hay. Pero no, ella cuando llegó el momento incluso mostró ahí que tenía algunas iniciativas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial para simplificar la forma como nos relacionamos con la ley, que es bien interesante. Yo creo que el diseño de la legislación debería pensar en los usuarios. Y los usuarios no son los abogados, los usuarios son ¿cómo se llama? Los que están sometidos a la ley. Los abogados son los intermediarios entre la ley y el usuario. Pero una ley que fuera idealmente clara, idealmente precisa, no necesitaría de abogados, ¿verdad? En las casas rige la ley de que no hay que mentir y no hay que tener un abogado para ver cuando alguien mintió, ni tenemos jueces para estar juzgando cuando alguien mintió y tal. Simplemente la ley es muy clara, no hay que mentir y una mentira es la falla intencionada en hacer que la realidad coincida con lo que se afirma. Es muy fácil determinar cuando hubo una mentira. Esto porque me parece que hay una serie de prácticas, de legislación
de exigencias que no son a veces ni prácticas ni legislación y tal, de exigencias como que se van acumulando y se van acumulando en función de la costumbre y la costumbre, como la costumbre de caminar que hace un trillo, la costumbre viene de la búsqueda de economizar esfuerzos, pero de pronto hay saltos que da la forma de vida en un país o en una sociedad. Eh, no sé, en la sociedad norteamericana de 1900, el automóvil no era lo que luego llegó a ser. Y entonces vino y transformó totalmente la forma de vida, la distribución de las viviendas y la distribución de los lugares de trabajo se cambió porque se inventó el automóvil, se inventó una modalidad de producción del automóvil que lo hacía accesible a mucha gente y se complementó el automóvil, que sin ello no es nada, un automóvil, complementó con una red de carreteras, y lo cual transformó totalmente la forma de vida de los norteamericanos y no lo sabíamos entonces, pero como dicen los pueblos, se paseó en el planeta. Si Ford no llega a inventar el- el- la, la- la cadena de montaje y no llega a abaratar el automóvil como se abarató, posiblemente estaríamos a más años de la crisis ecológica que tenemos ya en la puerta. Bueno, el artículo iba por ahí sobre estas temáticas. Muy interesante. Creo que fue la semana pasada que hablamos, bueno, mencionamos muy brevemente y tengo la sensación que fue tal vez al final de la conversación que hablamos sobre Elon Musk y su visión de principios fundamentales. En inglés se denomina First Principles, pero en español sonaría medio raro decirle primeros principios. Ahora, no sé, ni siquiera conozco la traducción al español, pero lo valioso del concepto es que él, que ha sido probablemente el emprendedor más exitoso de la historia, lo que ha logrado, lo ha logrado en buena medida apoyándose en los principios fundamentales de procesos ingenieriles. ¿Y a qué se refiere con eso? A, a seguir cuatro pasos relativamente básicos. Eh, Ojalá así de básicos fueran que se convirtieran nuestro diario, en nuestro diario procedimiento racional. El primero es desconstruir el problema, ¿verdad? Eh, Desarmarlo de todos sus elementos hasta los elementos más básicos que podamos dividir. Problema o sistema o conflicto o situación o crisis o necesidad, como sea que le queramos decir, pero el objetivo es desmontarlo, ¿verdad? ¿Cómo se desmonta un, un ensayo o un artículo de prensa? Se desmonta en párrafos, en oraciones, en palabras e incluso hasta en letras, ¿verdad? Y a partir de esa desconstrucción podemos empezar a verle sus elementos más pequeños de manera aislada del todo. Lo segundo, una vez que tenemos hecha ese desmembramiento del sistema, es identificar suposiciones. ¿A dónde estábamos suponiendo algo en apreciando el todo que deja de existir cuando lo separamos en partes? Ahí un ejemplo que proviene también de Elon Musk, de cuando decidió él hace 24 años emprender en la industria aeroespacial, era
era una quijotada. ¿A quién se le ocurre emprender en la industria aeroespacial, verdad? Cuando la NASA estaba tan consolidada y demás. Pues a él se le ocurrió emprender en la industria aeroespacial y empezó a desmembrar el sistema y a cuestionarse piezas reglamentarias que había en la industria aeroespacial y empezó a darse cuenta de que algunas de esas piezas reglamentarias que se tenían que seguir para construir un cohete no eran obligatorias porque eran algo así como el equivalente a una directriz de un órgano de gobierno, no tenían fuerza de ley, eran casi recomendaciones. Entonces él empezó a cuestionarse esas directrices y nadie las había cuestionado antes. Entonces él lo que quería era estar seguro de que legalmente podía ir más allá de esos obstáculos que le mostraba el, digamos, el guión regulatorio. El tercer paso es cuestionarlo todo. Y entonces, así como él empezó a cuestionar el marco regulatorio, empezó a cuestionar materiales, componentes, dimensiones, densidades, costos. Entonces, en la industria de los vehículos eléctricos, donde él ha sido un actor crítico en la propagación de la movilidad eléctrica a nivel global a través de sus vehículos marca Tesla, él se cuestionó los componentes que formaban una batería de litio y empezó a cuestionarse esos componentes con la intención no de crear una batería nueva, sino de crear una batería más barata. Y logró crear una batería más barata y eso le permitió crear unos carros a un precio competitivo, no voy a decir accesible, pero competitivo. Y pues el resto es historia, ¿verdad? Tesla es, yo creo que todavía es el vehículo más vendido, el vehículo eléctrico más vendido en el mundo. Y el cuarto paso de pensar en principios fundamentales es el de razonar desde lo básico hacia arriba, hacia lo más sofisticado y complejo, ¿verdad? Como lo hizo él con el marco regulatorio, como lo hizo él con los materiales, como lo hizo él con los costos. Y entonces él llegó a a una máxima, a una conclusión de principio que es reconocida en todas las personas que trabajan para sus empresas, y es que no deberíamos hacer más eficiente algo que no debería existir. Ujú. Entonces, si nos devolvemos al ejemplo que estabas dando, citando a la candidata presidencial Ana Virginia Calzada y el enmarañamiento de nuestro sistema jurídico, pues por supuesto que la inteligencia artificial fácilmente se mueve en medio de ese montón de palabras que es nuestra pirámide de normas, porque la inteligencia artificial puede encontrar la ruta crítica de menor resistencia para llegar de una necesidad a una satisfacción, y eso es algo que ningún ser humano por sí solo y quizás ni los 100 mejores abogados juntos pueden hacer. Lo cual nos hace preguntarnos cuántas de las normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico son ineficaces. Puede ser que un artículo de una norma sea ineficaz, puede ser que un capítulo completo de una norma sea ineficaz, puede ser que una ley completa sea ineficaz. Voy a poner un ejemplo. Existe en zonas rurales de nuestro país el concepto de parcela agrícola. Y una parcela agrícola es un lote de una dimensión máxima de 5.000 metros cuadrados. Esto se creó en virtud de una ley de parcelamiento agrario. Honestamente no sé de cuándo, de los años 50 o 60, según tengo entendido, donde se quería asegurar que cuando se eh, dividieran las grandes haciendas que había en el país, la unidad mínima de división fuera un lote de 5.000 metros para que cualquier persona dedicada a la agricultura pudiera dedicarse a la agricultura de subsistencia. En 5.000 metros es una buena área para producir todo lo que uno come y algunos excedentes para intercambiarlos en el mercado.
Y eso sucedió cuando Costa Rica tenía la firme aspiración de convertirse en un país agrícola. Pero eso fue hace varias generaciones y Costa Rica es un país de tradición agrícola, de enorme productividad, exportadora, genera enorme valor económico a partir de la producción agrícola, pero la producción agrícola representa cerca del 5% de todo el Producto Interno Bruto del país, comparado con hace 60 años que representaba el 90% de todo el Producto Interno Bruto del país. Entonces, hemos transicionado de manera tal que el tamaño máximo de finca de 5.000 metros resulta arbitrario, porque ya nadie está buscando un pedazo de tierra de 5.000 metros para sembrar. Ahora lo que está buscando la gente es una parcela de 5.000 metros o del tamaño que sea para construir soluciones turísticas, soluciones inmobiliarias para nómadas o para personas retiradas. Y entonces, estas parcelas agrícolas que además tienen, porque sigue siendo, la ley sigue estando vigente. La parcela agrícola tiene la exigencia de que no se le puede construir una obra de más de 300 metros Ujú, cuadrados. Y los otros 4.700 metros tienen que ser dedicados a la agricultura. Pero perfectamente podría ser que en una parcela de 5.000 metros se construyeran eh, 6 cabinitas de unos 600 metros cuadrados en total y que los otros 4.400 metros se reforestaran para integrarse al corredor biológico del ecosistema local. Y eso le generaría mayor valor a la tierra en todo sentido, económico, ambiental, ecológico, y no tendríamos que decir, ah, bueno, aquí se puede construir esta casita pequeñita y el resto es pasto, ¿verdad? Sino que aquí podría haber un bosque muy exuberante, debajo del cual habría 6 cabinitas para que la gente se retire, vaya de paseo, viva por ahí, ¿verdad? Y pueda haber negocios turísticos, porque el país se convirtió en un destino turístico que ahora además se está convirtiendo en un destino nomádico y en un destino de retiro de personas que quieren retirarse y descansar por unos años. Este país se ha convertido en eso. Y esa ley es ineficaz para ese objetivo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, no sé si calza perfecto, pero lo dejo por ahí mencionado. Eso, pauso por acá. Bueno, sí, creo que algo que se nos escapa con frecuencia, posiblemente no solo cuando estamos legislando, sino cuando estamos viviendo nuestra vida habitual, es el cambio, el dinamismo de las cosas. Una realidad tan compleja la creemos estática. Uno puede uno puede considerar estática una tijera, ¿verdad? A mí me gusta mucho el ejemplo de la tijera porque entiendo que ha evolucionado muy poco. Los atornilladores, los alicates, los martillos, todo ha evolucionado, pero las tijeras se mantienen siendo como eran hace 2 o 3 siglos. ¿Por qué? Porque la tarea que hacen es tan elemental, que eso posiblemente se puede suponer que la función para la cual fue diseñada la tijera es bastante estática a lo largo del tiempo. Pero hay funciones que no son para nada estáticas. Cuando uno construye, trabajé hace algún tiempo con una compañía que era muy experta en diseñar edificios educativos. Y diseñar un edificio educativo en el siglo pasado, de ahí era muy parecido a diseñar una bodega. Ahí lo que querías era meter estudiantes. Y los estudiantes eran cosas y había que acomodarlos. Y entonces tenías que ver cuánto ocupaba un pupitre y cuánto los pasillos y tal, y ya tenías el diseño de la bodega de niños. Pero hoy en día sabemos que el aprendizaje, cuanto menos estático esté el niño a lo largo de la clase, mejor, cuanto más se pueda mover, cuanto más
contacto tenga con sus compañeros, con sus maestros, con la realidad exterior y tal. Entonces, diseñar escuelas ya no es igual que diseñar bodegas, como que a veces me parece que nosotros, antes de diseñar una escuela, tenemos el paradigma de que se trata de diseñar una bodega de niños, como creo yo que se sigue pensando que diseñar una prisión es diseñar una bodega de delincuentes. Y, y creo yo que toda la aspiración de recuperación que la sociedad tiene en torno a las prisiones se pierde si lo que diseña son bodegas de delincuentes. ¿Ah? Especialmente, especialmente notorio es el término de bodega de delincuentes si ves ciertas fotos relacionadas, por ejemplo, con las cárceles de El Salvador para las maras. Realmente son bodegas. No es que yo me imagine que siempre los delincuentes están en la misma posición y con la misma densidad por metro cuadrado, pero sí te queda el paradigma de que por ahí pasaron con el paradigma de esto es un depósito de no sé qué, ¿verdad? Eh, y es importante que en tiempos de cambio, registremos cuáles son esos paradigmas que a veces nos inmovilizan. Tal vez para explicarme lo que tú llamas los principios fundamentales de Musk, yo diría que entre los principios fundamentales debería estar cuál es el paradigma prevaleciente ahí en nuestro inconsciente y que nos lleva a movernos de una determinada forma. Un ejercicio, por cierto, muy útil en materia de creatividad es hacer sinónimos. Y entonces uno dice, ¿qué es qué es un estacionamiento? Y la gente dice, pues un estacionamiento es una explanada de concreto para que los carros se parqueen. Y dice, no, dígalo de otra manera. Y entonces vas buscando maneras alternativas de describir un estacionamiento hasta que a alguien se le ocurre decir, hombre, un estacionamiento, yo lo veo como un almacén de automóviles. Y en el momento en que alguien dice almacén de automóviles o bodega de automóviles, se rompe la restricción de que el estacionamiento tiene que ser eh, en un solo plano. Y entonces surge la idea de que un estacionamiento podría ser una construcción vertical con un gran elevador donde montas los carros y los aparcas desde el piso 8 hasta el piso 0. Esa ruptura con el paradigma me parece a mí que es bien importante a la hora de incorporar las posibilidades y las exigencias que da la evolución. Eh, Imagínate que hubiera habido, y no sé, a lo mejor había, ¿verdad? Áreas de las empresas donde se hiciera el trabajo de mecanografía hace 50 años. Y entonces ahí tenías, como lo vemos en algunas películas, vemos en algunas películas de guerra, ves a las mecanógrafas que recibían y transmitían mensajes, salas de 100 mecanógrafas haciendo mensajes. Bueno, hoy en día, si pides dónde está la sala de las mecanógrafas, todos nos convertimos en mecanógrafos, ¿verdad? Así como todos perdimos en cualquier nivel jerárquico la, el conjunto de exclusas que había para llegar al top, para llegar al principal de una empresa. Para llegar al principal de una empresa hace años, tenías que llamar a varios niveles de secretarias que iban filtrando la llamada, intentando quedarse con la llamada. Dice, no, él no atiende esta cosa, si yo se lo puedo resolver y tal. Pero hoy en día el celular o los intercomunicadores y tal
son tales que ya los tops tienen que inventarse otras maneras de tener filtros. Eh, el cambio en tecnología nos ha puesto en la posibilidad de que todos seamos mecanógrafos y de que todos seamos recepcionistas, ¿verdad? Ya nadie tiene una recepcionista. Las llamadas pueden llegar de la gente que tiene la posibilidad de llamarte en cualquier momento. ¿Cómo hacemos para que el estado de cosas no nos congele y tengamos siempre la apertura de diseñar lo que sea, normas, edificios, procedimientos abiertos al cambio? Especialmente, yo creo que especialmente ahora, porque, bueno, cuando surgió el automóvil, ya dije que surgió el cambio de la distancia a la cual estaban los centros de trabajo, las urbanizaciones. Eh, Cuando surgió el avión, pues vinieron una serie de cambios. No era lo mismo un muelle que un aeropuerto. Creo que necesita más espacio un aeropuerto que un muelle para el mismo volumen de tráfico. Pero tiene la restricción, el muelle, de que necesita una gran masa de agua para que se muevan los barquitos. El aeropuerto no necesita esa ese condicionamiento. Puede estar en el interior o puede estar en las costas y tal y cual. Entonces, hoy en día, con un cambio, ¿qué le llamaría? En las dos cambios, y ya ese lo conocemos, todos lo conocemos. Las tecnologías de información y comunicación, las TICs, esas todos los días dan una sorpresa de cosas que antes se hacían de una manera y hoy se pueden hacer de otra. Y el nuevo cambio, que creo que es el de la inteligencia artificial, es decir, un conjunto de información, tal vez esa sería una definición provisional, un conjunto de información con la cual se puede interactuar eh, y de la cual las expectativas que se pueden tener son bastante ilimitadas, bastante ilimitadas. Si le pides a la, a la inteligencia artificial que te dé una opinión sobre un asunto eh, internacional o nacional de importancia, no te lo da, se excusa y dice, no, yo sobre esto no tengo que tener información y tal y cual. Pero para todo lo demás, para toda la información que está por ahí como documento, sí que le puedes pedir cosas, o sea, se puede intercambiar con la inteligencia artificial. Eso creo yo que la cantidad de, entre estas dos cosas, entre las tecnologías de información y comunicación y la inteligencia artificial, la cantidad de posibilidades de cambio que vamos a enfrentar no tiene límite, no tiene límite. Cuando uno se pone a ver las estadísticas de cuánto caminaba la gente promedio que vivía en el campo antes y ahora, cuánta fuerza física tenía que hacer antes y ahora, eh, hay que pensar en la posibilidad de que eso nos va a ir transformando aún físicamente. Bueno, creo yo que el peso promedio en todas las ciudades importantes del mundo, peso promedio por habitante ha subido porque todos hacemos menos ejercicio como motivo de nuestra vida habitual. Y también te das cuenta de que ha subido el número de gimnasios. Eh, Hace unos decenios no había tantos gimnasios, tantas piscinas, tantas gimnasios caseros, ¿verdad? La caminadora y la bicicleta y tal y cual, porque hemos cambiado los hábitos debido a las tecnologías de información y luego que vendrá debido a la inteligencia artificial. Entonces, es interesante que pudiéramos pensar en que cada vez que se quiera
hacer un cambio, deberíamos hacerlo con previsión de qué es lo que puede eh, eh, previsión de qué es lo que podrá cambiar, que haga el cambio más deseable o que haga un determinado procedimiento menos deseable. Eso. Muy bien, es muy interesante el tema y la conversación. Recuerdo cuando estabas hablando de los trillos, que en en un residencial donde estuve viviendo unos años, estaban unas aceras adoquinadas muy bonitas, orientadas en ángulos de 90 grados, y muy rápido empezabas a ver cómo la gente, para recortar distancia, caminaba en diagonal por el zacate, sin usar la acera, ¿verdad? Entonces, obviamente, un principio fundamental es que la diagonal es la distancia más corta entre dos ángulos. No la distancia más corta entre dos ángulos. Es la hipotenusa de un triángulo es más corta que la distancia de sus dos brazos. Ujú, Entonces, tú lo ves en la calle donde de repente hay acera y hay un jardín y hay un trillo en el jardín, es porque muy probablemente esa distancia sea más corta. claro. Entonces, eso es a lo que se denomina en materia de diseño la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, si no la estudiamos de previo, es muy probable que vamos a diseñar cosas que no satisfacen la necesidad del usuario. La necesidad del usuario es llegar lo más rápido posible del garaje a la puerta de su casa. Entonces, sobre todo si llueve, de nada le sirve tener que recorrer la distancia más larga en la acera adoquinada muy bonita. También en la línea de trillos, recordarás que hasta hace muy pocos años, el camino a Guanacaste, que conectaba, ¿cómo se llama esa zona donde uno baja donde la ruta de Punta Arenas pega con la Interamericana? Ese pega ahí, siempre se me olvida cómo se llama. Eso es Chacarita, no, eso no es Chacarita, Punta Arenas, eso. Barranca, Barranca. Barranca. Ujú, De Barranca a Cañas había prácticamente un túnel de árboles en ujú, ese camino, y ese túnel de árboles eran, eran dos hileras de árboles bastante lineales que habían sido, que crecieron de, del estiércol de las vacas que caminaban por esos trillos rectos entre Guanacaste y San José para llevarlas al mercado. Y entonces, hace 100 años, las vacas iban haciendo depósitos de semillas que comían en su proceso de alimentación, y esas semillas fueron germinando y fueron produciendo árboles que resultaron ser miles de ellos y centenarios todos, y que daban una sensación exuberante de ir por una carretera en un túnel arbolado, con sombra, muy ujú, angosto, por supuesto, porque era ujú, un camino de hace 100 años. Y yo no sé cuál habrá sido la consideración para cortar esos árboles y ampliar la carretera, en lugar de pensar en otras opciones como las que dijiste ahora, ¿verdad? Unas rectas más aptas para la velocidad y tal, pero además elevadas, porque hoy en día construir con, con materiales que permitan hacer carreteras elevadas, lo que llaman viaductos, ¿verdad? Lo vemos ahora en la circunvalación en San José, que hay grandes trechos que son aéreos, no les llamamos puentes, pero tienen el principio del puente, ¿verdad? Están separados del suelo. Y eso hace que la construcción sea más rápida, yo no sé si más barata, pero a largo plazo, con el uso de los vehículos y la movilidad y la reducción
cuellos de botella y de semáforos y de altos en el camino, se reduce el consumo energético y la contaminación, etcétera. Entonces yo me imaginaría que debe haber una ecuación por medio de la cual uno pueda calcular a los cuántos años de construido un viaducto elevado ya habrá valido la pena. Y en un país como este, donde las carreteras se hacen bien hechas y duran 60 años antes de que haya que hacerles algo de rediseño, pues hubiera sido interesante considerar la construcción de un viaducto, no sé, desde Barranca hasta Limonal o menos, con tal de aumentar la eficiencia en el flujo vehicular y evitar la tala de esos árboles centenarios tan icónicos que había, que no se van a recuperar, porque nadie va a salir a sembrar otras 2 hileras de árboles a donde ahora está el ancho de la carretera, que además creaban este sistema de túnel y significaba un puente para la biodiversidad. Era un corredor biológico, entonces los monos y las iguanas y los perezosos podían pasar de un lado al otro. Ahora no hay ni una sola posibilidad de que ninguno de esos animales pueda cruzar esa carretera de una manera segura. Pero no era ahí donde quería ir, y voy a hacer una intervención para cerrar mi participación, pero me gustaría bueno, la voy a hacer y después vemos si nos sirve de algo en el futuro. Y es la aplicación de los principios fundamentales a un sistema como la democracia, un sistema de gobernanza como la democracia. Entonces, si nosotros empezamos a desmembrar la democracia en sus partes, nos vamos a encontrar con que hay derechos y hay obligaciones y hay responsabilidades y hay un mecanismo de votación que es además individual y secreto. Hay una pluralidad diversa y amplísima de voces que pueden expresarse con libertad. Hay otras libertades adicionales, como la libertad de credo, de creer en lo que a uno le dé la gana, la libertad de moverse para donde a uno le dé la gana, incluso fuera del país, y la libertad de congregarse, de reunirse con quien uno quiera, para la razón que uno quiera, siempre y cuando sea lícita, en cualquier lugar y momento del país. Esto aquí voy a hacer una pausa para hablar de la libertad de congregación y de movimiento, que la vimos afectada de manera profunda, tangible, por mucho tiempo durante la pandemia, ¿verdad? Que no era posible andar en carro a cualquier hora, ni era posible tener reuniones de más de no sé cuántas personas, porque eso ponía en peligro la propagación del virus. Y la gente recuerda todavía lo que era vivir esas semanas o meses sin esa libertad constitucional de congregación y de movimiento. Eso es muy llamativo porque tuvimos un experimento muy reciente donde se nos suspendió de manera temporal por razones sanitarias, uno de esos elementos esenciales, principios fundamentales de la democracia. Otro elemento fundamental de la democracia es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa que quien manda no es una persona, sino un conjunto de normas, lo que se denomina la primacía de la ley. Entonces, la primacía de la ley es un componente del Estado de Derecho, la administración de justicia es otro componente del Estado de Derecho, la separación de los poderes de la República es otro componente del Estado de Derecho, el principio de legalidad es otro componente y el principio de autonomía de la voluntad es otro componente. ¿Eso qué quiere decir? Que un funcionario público no se puede comportar de cualquier manera, ni se puede comportar como si fuera un sujeto privado. Se tiene que comportar según mandan las reglas de la administración pública, que significa hacer lo que está mandado en la ley y si no lo hace, incurre en un delito. Entonces, ahí podemos seguir desmembrando todos estos elementos y principios fundamentales de la democracia para que luego empezáramos a hacer un ejercicio de identificar suposiciones, ¿verdad? Una suposición es que siempre vamos a vivir en democracia. Y esa suposición es agradable y alegre
para quien disfrute de estos derechos y libertades que estamos citando, pero podría ser que no siempre vayamos a vivir en democracia. Y si perdemos la vida en democracia, ¿cuál de estos elementos perdemos? Pues todos, ¿verdad? Porque sería una fantasía infantil creer que podemos perder la democracia pero mantener el Estado de Derecho, o que podemos perder la democracia pero mantener la pluralidad de voces. Tenemos que entender que la democracia es un sistema que sustenta todo este beneficio que ya percibimos, incluido el beneficio de criticar y cuestionar a la democracia misma, que eso es de lo más hermoso que tiene la democracia, la posibilidad de que uno pueda oponerse abiertamente y con libertad y sabiendo que no le van a venir a tocar la puerta para decirle que se calle o que le van a venir a tocar la puerta para llevárselo y que nunca más lo vuelvan a ver, que eso es lo que ha pasado en muchos países latinoamericanos desde hace muchas décadas, tristemente. Eh, Incluso pasa en otros regímenes distantes de nuestra región, como por ejemplo en China. Hay unas cosas que no se pueden hacer en China, hay unas páginas web a las que no se puede acceder en China. Y si uno las trata de acceder, le vienen a tocar la puerta, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un ejercicio que podríamos hacer en otro momento, de utilizar la metodología de principios fundamentales para analizar el sistema democrático en el que vivimos. Con esto termino. Bueno, muy bien. Eh, Me parece que es un ejercicio interesante, entre otras cosas, porque yo creo que algo que estamos teniendo claro en los últimos años, tal vez en los últimos decenios, es que la democracia es mejorable, es un ideal, pero el ejercicio real de la democracia es mejorable. Y uno puede pensar que la participación de personas en el ejercicio democrático que es necesario, pero que nunca se vio como, como urgente, ¿verdad? Creo que votábamos y dejábamos simplemente que el gobierno funcionara, ojalá bien, pero yo creo que parte del ejercicio democrático es tener una función de control sobre el funcionamiento del gobierno. Sería interesante, fíjate que un día de estos estaba pensando que los procesos, las campañas políticas, los procesos de selección de los gobernantes podrían ser mucho más simples, mucho más livianos, mucho menos rigurosos, siempre que hubiera la posibilidad de remover a a los conductores del país. Lo serio del ejercicio democrático en un país como Costa Rica es que nos estamos jugando en unas horas, ¿verdad? En unas horas, digamos, el día de la votación, bueno, o en unos días con la campaña y tal, nos estamos jugando el destino del país por 4 años, porque aquí nunca se ha visto que a los 6 meses eh, le pudieran sonar al presidente o a alguno de los diputados el latazo, como en aquellos programas de televisión de hace 50 años, donde llegaba un sujeto y te sacaba del escenario porque no lo estabas haciendo bien. Bueno, si hubiera esa posibilidad de interrupción prematura de mandato, yo creo que las campañas políticas serían como eh, menos agudas, menos intensas, y uno podría experimentar y tal y cual, y los partidos podrían ir y venir, y ningún partido te podría vender la divisa de que es el único partido que sabe gobernar y tal y cual. Entonces, esos cambios podrían ocurrir para ajustarlos a las posibilidades de cambio que han llegado y se van a quedar. Y
las posibilidades de cambio a las que estos cambios darían lugar. Fíjate que en un país como Costa Rica, si la inteligencia artificial pudiera ser utilizada muy plenamente y la metiéramos dentro de una reforma al sistema educativo y que nadie se imagine lo que yo estoy pensando, porque lo que estoy pensando no es que la inteligencia artificial les haga los dictados a los muchachitos o las composiciones, no, sería más que eso. Si eso se pudiera lograr, pudiéramos lograr lo que ha sido siempre uno de los supuestos de la democracia, es que la población es muy educada para que no sea presa de la demagogia, que la población es muy educada para que tenga la proactividad y la valentía como para sonar el silbato y decir, esto no me gusta, veamos a ver qué hacemos con esta gente que está gobernando, porque fíjese, ya lleva un año y se fueron en puro bla, 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 ¿verdad? Si esos mecanismos los pudiéramos ir metiendo y articulando con las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora y con las posibilidades cognitivas, intelectuales, éticas, morales que pudiéramos desarrollar a propósito de los cambios que están en camino, pues yo creo que la democracia sería rediseñable, ojalá mejorable, ¿verdad? Esto nos economizaría esfuerzos, sustos, riesgos. Eso es, bueno, aquí termino yo también. Buenísimo. Entonces, nos vemos a la próxima. Muy bien, muy bien. Que estés muy bien. Que estés muy bien, mucho gusto verte. Hasta luego igualmente.